Ya está. Muchas gracias. Ya, genial. Entonces, retomando, el PBI es el valor total de la producción final de los bienes y servicios en un periodo dado, que se conoce también como Producto Geográfico Bruto porque es independiente de quién es el dueño del capital y quién es el dueño de la mano de obra, no importa si son nacionales o si son extranjeros. El PBI es una variable de flujo porque se determina en un intervalo de tiempo, no es de stock porque el de stock es un corte en el tiempo. Por ejemplo, una variable de stock sería la cantidad de automóviles en este momento. ¿Cuántos automóviles hay en este momento? Es una variable de stock. Una variable de flujo es cuántos automóviles se han vendido durante un año en un territorio dado. Entonces, hay que tener en cuenta que es una variable de flujo. Para medir el PBI se utilizan tres métodos o tres formas. Que es por el gasto, por la producción, que también se le llama por valor agregado, y por los ingresos. La común que se utiliza la que se utiliza con más frecuencia es la del lado del gasto. Y se pregunta quién realiza el gasto en esta economía. En la economía teníamos agentes económicos, tenemos que sumar el gasto de cada uno de los agentes económicos. Por tanto, es la suma del consumo de las familias, la inversión de las empresas y el sector externo, que serían las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. Entonces, los agentes hasta el momento es familias, empresas, sector externo y el gobierno. Esto seguro ya lo vieron en introducción a la macro. Es la forma más común de medir el PBI. Entonces, hay algunas cosas que a veces escapan en algunos libros. Es que el consumo es de los hogares, pero también de las instituciones sin fines de lucro. En el caso de la inversión puede ser fija, que es la inversión tal como la conocemos, y la inversión que se llama variación de inventarios. Entonces, ¿cuál es la característica de un bien de inversión? Un bien de inversión es aquel que no se consume en ese momento, sino que se guarda en el tiempo, se guarda para el futuro, con el propósito de producir otros bienes o de ser vendido en el futuro. Entonces, la inversión en capital fijo es aquel que se utiliza para producir en el futuro otros bienes, y la inversión en variación de inventarios es aquella cantidad de producto que se guarda para ser vendido después. Por el lado del gasto del gobierno, perdón, otra cosa más. En el caso de la inversión, estamos hablando tanto de inversión privada como de inversión pública. Es decir, el gasto en inversión que hace el Estado no está en el G, sino está en el I. ¿Okay? En el G, que es el gasto del gobierno, solamente están aquellos bienes y servicios de consumo final que hace el Estado o el gobierno. Por ejemplo, gastos en defensa, educación, salud, pero no están aquellos gastos, por ejemplo, en inversión en infraestructura. Ojo con eso.
Por el lado de las exportaciones netas, que es la diferencia entre exportaciones menos importaciones, se va a ver más en detalle cuando ustedes estudien la balanza comercial. Y puede ser negativo o puede ser positivo. Depende si nosotros estamos vendiendo más al exterior o estamos comprando más del exterior. Eso vamos a dejarlo por el momento porque creo que hay una dirigida que se enfoca en balanza comercial. Por el lado de la producción, también se le llama el método del valor agregado. Y en el caso de Perú aparece en la página del BCR como el PBI calculado por los sectores. Este método se pregunta en qué sector productivo o en qué actividad económica se produce el valor agregado para ciertos bienes. Entonces, en este caso, el PBI es la sumatoria de la contribución de valor de cada sector económico. Entonces, acá sumamos cuánto produce en valor la minería, cuánto produce en valor la agricultura y todos los sectores. Para calcularlo, se utiliza la matriz de insumos productos. La matriz de insumos productos es una matriz que tiene el BCR y el INEI, donde hacen lo siguiente. Tienen una matriz de este tipo, ponen en un lado los sectores productivos, por ejemplo, agricultura, minería, y así todos los sectores, hasta el lado igual, agricultura. ¿Qué porcentaje el sector productivo de agricultura, cuánto de insumos utiliza de la minería? Si lo pensamos debe ser muy poco, ¿no? ¿Cuánto de la producción agrícola utiliza insumos de la minería? Muy poco. Pero, por ejemplo, la minería sí puede utilizar bastante de hidrocarburos, por ejemplo. Utiliza bastante combustible. Entonces, la minería utiliza un montón de insumos de hidrocarburos. Entonces, la matriz insumos productos, este valor seguro va a ser grande. De ese modo es que se calcula el PBI por el lado del valor agregado. Finalmente, el tercer método es el PBI por el lado del ingreso, y en este caso nos preguntamos quién es el dueño de los factores de producción. Para eso sirve el flujo circular de la renta, que vieron seguro en clase. Entonces, ¿quién es el dueño del capital? Los capitalistas, que son en parte familias. Las familias son dueños del capital y por el capital se les paga un interés, ¿no es cierto? Se les paga utilidades, intereses. ¿Y quiénes son dueños de la mano de obra? También las familias, y se les paga salarios o remuneraciones. Entonces, todos los pagos que se hacen por el uso de factores productivos se suman y así llegamos al PBI. En la página del BCR solamente se presentan el PBI por el lado del gasto y el PBI por el lado de la producción. El PBI por el lado del ingreso no se presenta, pero sí se calcula. Pero es un poco no confiable este tercer método, al menos para la realidad peruana, porque no tenemos un registro fiable de cuántos son los ingresos salariales o las remuneraciones en el sector informal. El 75% de la mano de obra peruana empleada está en el sector informal. Tenemos muy poca información sobre los salarios y remuneraciones. Este método es calculado, pero no es presentado por el BCR. ¿Cuál es el más confiable de todos? Para el caso peruano es el gasto, por el lado del gasto.
¿Por qué? Porque tenemos un buen registro de cuánto gasta el Estado, o sea, sabemos exactamente cuánto gasta el Estado. Administrativamente se puede medir eso. Tenemos un valor confiable de cuánto son las exportaciones e importaciones, porque todo pasa por aduanas, o la mayoría. Y tenemos más o menos, según las encuestas de los hogares, cuánto gastan las familias en bienes y servicios finales. Y la inversión también no es tan confiable, pero también es un poco débil la estimación de la inversión, pero al menos tenemos tres componentes de los cuatro que son bastante fiables. Entonces es bastante útil y es el más confiable para el caso peruano. También se calcula en el Perú por el lado de los sectores, pero lo que sucede es que la matriz insumos productos no se actualiza todo el tiempo, se actualiza cada varios años. Entonces, ustedes pensarán, o es intuitivo pensar de que esta matriz de insumos productos, es decir, de cuántos insumos utiliza cada sector productivo de los otros sectores, cambia en el tiempo, pero esta matriz de insumos productos está constante en el tiempo, porque solamente la matriz se construye cada 5 o 6 años, entonces no es confiable, pero como esta es una identidad, el cálculo del PBI por el lado del gasto y el cálculo del PBI por la producción tienen que ser exactos, ¿no es cierto? Tienen que ser lo mismo. Para eso, se hacen algunos ajustes técnicos dentro del BCR y aparecen algunas categorías cuando van a revisar el detalle del cálculo del PBI, van a aparecer algunos errores y omisiones en el cálculo. Esos errores y omisiones son para que el PBI de la producción pueda coincidir exactamente con el PBI del gasto, que es el más confiable. Okay. Entonces, ahora pasemos a los valores reales versus los valores nominales. Resulta que el PBI nominal está compuesto o depende de los precios y las cantidades, o sea, cuánto se produce en un año y cuál es el precio de esos bienes. Se multiplica todo eso, se suma, se hace una sumatoria y tenemos el PBI total, la producción total. Sin embargo, el PBI nominal puede ser engañoso porque el crecimiento del PBI puede originarse por subidas del precio, lo cual nos daría un estimador o un estimado ineficiente de la actividad económica. Entonces, decir que el país está creciendo tomando como referencia el PBI nominal es incorrecto porque está tomando dos fuentes de crecimiento, un crecimiento por precios y un crecimiento por cantidades. Entonces, solamente deberíamos considerar el crecimiento por cantidades porque la cantidad es la que de verdad nos dice cuán mejor está la economía. Para eso se utiliza el PBI real. Primero vamos a definir esto. Regresando un poquito, entonces el PBI nominal sería la sumatoria de todos los bienes de la economía. Supongamos que hay N bienes, la cantidad que se produce de cada bien y por el precio de cada uno de los bienes y en un tiempo dado. Por ejemplo, en el año hoy el precio es tanto y la cantidad es tanto. Pero el PBI real utiliza un año base. Lo mismo, sumatoria de todos los bienes, en ese caso hay N bienes, por la cantidad que se produce en ese año, pero utilizando los precios de un año base. El PBI real para 10 años utiliza solamente los precios de uno de los 10 años. En el caso peruano, el año base es el 2007.
¿Y por qué 2007 y no un periodo más cercano a la actualidad? Porque para saber los precios en un año hay que hacer una gran encuesta. Se hace una gran encuesta donde se pone el precio de cada uno de los productos con un detalle, con una gran exactitud y detalle. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el pan? ¿Cuánto cuesta la harina? ¿Cuánto cuesta? Todos los bienes que a ustedes les ocurran deben estar en esa encuesta. Esa encuesta, por tanto, es muy grande porque tiene que preguntar los precios de cada uno de los bienes y en cada una de las regiones, porque los precios no son iguales en Lima que en provincias. Es una gran encuesta que cuesta mucho dinero y por tanto solamente se debería realizar cada 10 años, que es lo que recomendó el INEI. En otros países se realiza cada 5 años, y en algunos países más desarrollados en periodos más cortos, pero por falta de dinero en el Perú, la última encuesta que se hizo es el 2007. Es decir, el PBI real que se calcula para el año 2018, 2019 y el que se va a calcular para el 2020, utilizan como año base el 2007. Cuando vean sus cuadros de BCR siempre va a aparecer año base 2007. Entonces, si ya tenemos el PBI nominal y el PBI real, y en la fórmula lo único que está cambiando son los precios, podemos hallar el deflactor del PBI. El deflactor implícito del PBI, que es nada más y nada menos que la relación entre el PBI nominal y el PBI real. Esta relación nos dice cuánto ha cambiado los precios mediante un índice. Entonces, el deflactor es un índice de precios. Nos dice cuánto ha cambiado en el tiempo los precios. Si tenemos un ejemplo acá, si tenemos el deflactor para el año 2007, el deflactor del año 2007 usando el año base 2007, ¿cuánto creen que saldría? Bueno, esto es por 100. Entonces, ese deflactor sería el PBI nominal para el 2007 entre el PBI real para el 2007, utilizando año base al 2007, ¿no es cierto? Entonces, el PBI real y el nominal van a ser los mismos. Esta división es 1 y por 100 es 100. Entonces, el deflactor para un año, que es el mismo año base, es 100. Entonces, por ejemplo, si en el 2017, perdón, si el 2008 nos sale un deflactor de 101, quiere decir que la inflación ha sido 1%. Si el deflactor para el año 2008 nos sale 99, quiere decir que la inflación ha sido menos 1%, o sea, una inflación negativa. Entonces, la inflación se saca o se calcula utilizando el deflactor. La variación del deflactor es la inflación. Entonces, pongamos acá, inflación es la variación porcentual de los deflactores entre un periodo T y un periodo T menos 1. Hay algunas preguntas en la dirigida donde hallar la inflación. Para hallar la inflación, lo primero que hallan es el deflactor para cada año y comparan cómo crece el deflactor año a año. Sin embargo, el deflactor implícito del PBI no es el índice de precios más usado, sino el índice de precios más usado es el IPC. El IPC es el índice de precios al consumidor. ¿En qué se diferencia del deflactor? Que el índice de precios al consumidor solamente utiliza una canasta
básica de consumo. Entonces, en esta misma encuesta del 2007, donde preguntan los precios de cada bien, también se pregunta a las familias qué porcentaje de sus ingresos lo gastan en su canasta de consumo diario. Nos preguntan, ¿cuánto de su ingreso usted gasta en pan? ¿Cuánto de sus ingresos gasta usted en entretenimiento? ¿Cuánto gasta en azúcar? ¿Cuánto gasta en celulares, en computadoras? Entonces, toda esa lista nos ayuda a construir una canasta de lo que las familias representativas del Perú consumen. Por eso es que el IPC no utiliza todos los bienes, solamente esos bienes de la canasta de consumo de las familias. Es decir, los bienes que compran las empresas, por ejemplo, maquinarias, no están dentro del IPC, porque no es un gasto de las familias, sino de las empresas. Entonces, el IPC no es la sumatoria de los precios de todos los bienes de la economía, sino solamente de los bienes, de los precios de los bienes que consumen una familia representativa. Por tanto, es la sumatoria de todos los bienes que consume la familia, supongamos N bienes. Sumamos todos los precios de cada uno de los bienes y los ponderamos por cuánto de sus ingresos. Ese es el porcentaje. Es decir, si la familia representativa en el Perú gasta la mitad de sus ingresos en alquileres, el IPC va a estar en 50% determinada por el gasto en alquileres. La diferencia entre el deflactor y el IPC es que ponderan distinto. O sea, el IPC pondera sobre una canasta fija, una canasta de consumo, y el deflactor utiliza todos los bienes de la economía. Pasando de tema, dijimos hace un rato que el PBI, o PIB, es lo mismo, se calcula independientemente de si el dueño de los factores productivos son peruanos o son extranjeros. Pero eso no nos da una información de cuánto pueden gastar los peruanos. Para eso se utiliza el Producto Nacional Bruto, que es simplemente el PBI restado por el neto de factores, perdón, restado por el pago a factores del exterior. Entonces, si el dueño del capital en el Perú es extranjero, los intereses por ese capital, las utilidades por ese capital, van a tener que salir del país porque el dueño está en el extranjero. Entonces, a ese PBI tenemos que restarle lo que se está yendo a otro país y por lo tanto no se va a gastar en la economía nacional, sino se va a gastar en una economía extranjera. O sea, el Producto Nacional Bruto solamente hay que restarle esos pagos a los dueños extranjeros de los factores productivos. Y no solamente en capital, sino también puede ser en mano de obra. Si viene un extranjero, hace una consultoría en el país, se le paga por ese servicio, esta persona va a tener que sacar ese dinero del país. Entonces, eso es un pago a un factor productivo del exterior. Entonces, forma parte del PBI, pero no forma parte del Producto Nacional Bruto. Otros conceptos que van a tener que utilizar durante la dirigía es el ahorro privado. El ahorro privado, que se nomenclatura con S de SAFE y P de privado, es la diferencia entre los ingresos y los gastos de todas las familias. Entonces, ¿cuáles son los ingresos de las familias?
su ingreso, que también es equivalente a decir el PBI, más las transferencias que les da el Estado a las familias, como el programa Juntos, Caliguar, ¿no? Todo, o Pensión 65, son transferencias que para las familias son ingresos, pero las familias también tienen que gastar en impuestos, taxes. Las familias también tienen que pagar si han utilizado algún factor exterior. Por ejemplo, si una familia ha necesitado el servicio de un abogado extranjero, tiene que pagar a este extranjero y ese dinero se va afuera, es un gasto. Y además tienen todo el consumo de sus bienes finales, que es el consumo de las familias. Entonces, esta es la fórmula para hallar el ahorro privado. El ahorro privado tiene que ver con la resta entre ingresos y gastos de las familias. Entonces, ahora veamos el ahorro del gobierno. El ahorro del gobierno también tiene el mismo sentido, que es la diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno. Los ingresos del gobierno son básicamente taxes, impuestos, y sus gastos es el gasto de gobierno, que es G, que ya lo vimos antes, pero también gasta en transferencias. Como dijimos, ejemplos juntos, Caliguar. Y el ahorro nacional es simplemente la suma de estos ahorros privados y ahorros del gobierno. Sin embargo, acá hay otro agente que nos falta, que es el exterior. El exterior también tiene su ahorro, el ahorro del resto del mundo. Que cuando estudien la balanza comercial o la balanza de pagos, va a ser el déficit de cuenta corriente. Entonces, si ven en las tablas o en las noticias de internet que hay un déficit de cuenta corriente, eso quiere decir que el resto del mundo ha tenido un ahorro dentro del país. Si calculamos, en los ejercicios que tenemos en la PD1, calculamos que hay un ahorro positivo, eso quiere decir que hay un déficit de cuenta corriente. De nuevo, si en los ejercicios encontramos que hay un ahorro del resto del mundo positivo, quiere decir que hay un déficit de cuenta corriente. Si encontramos que hay un ahorro del resto del mundo negativo, quiere decir que hay un superávit de cuenta corriente. Y la nomenclatura que se utiliza es ahorro, save, del exterior, que sería también la diferencia entre ingresos y gastos, ¿no es cierto? Entonces, los ingresos para el resto del mundo son primero lo que le pagamos por los factores productivos externos y también las exportaciones. Perdón, las importaciones. Las importaciones es todo lo que nosotros compramos al exterior. Por tanto, es un ingreso para el resto del mundo. Y el gasto que realizamos, o el gasto que realiza el resto del mundo, serían las exportaciones. Las exportaciones es todo aquello que le vendemos al mundo y por tanto es un gasto que hace el mundo en el Perú. Entonces, modificando esto sería menos X menos M más E, para que tengamos acá el negativo de las exportaciones netas. Otro concepto que vamos a necesitar es el ingreso nacional bruto. Entonces, el ingreso nacional bruto es el Producto Nacional Bruto más los efectos de términos de intercambio. ¿Qué son los términos de intercambio? Los términos de intercambio son la relación entre precios de exportación
y precios de importación. Término de intercambio es igual a precios de exportación entre precios de importación. Entonces, el ingreso nacional bruto se diferencia del Producto Nacional Bruto porque es lo que podemos gastar, perdón, es lo que podemos gastar los nacionales. Entonces, el Producto Nacional Bruto dijimos que era el ingreso solamente de los nacionales, sin importar, o sea, donde se le quita lo que pagamos al sector externo por factores productivos. Y el efecto de términos de intercambio tiene que ver que para exportar nosotros tenemos que vender en dólares y para importar tenemos que importar en dólares. Pero la economía local está en soles. Entonces, para exportar, nosotros tenemos que comprar o vender dólares. ¿Alguien tiene esa intuición? Pero si queremos importar, tenemos que comprarle al exterior. Para pagarle al exterior, tenemos que comprar dólares. Para exportar, tenemos que, al venderle al exterior, nos van a pagar en dólares. Y para meterlo a la economía nacional, tenemos que agarrar esos dólares y convertirlos en soles. Entonces, en ese movimiento de exportar e importar, estamos transformando los dólares en soles y los soles en dólares, pero no necesariamente al mismo tipo de cambio, porque el tipo de cambio se mueve todos los días. Entonces, al comprar y vender esos dólares a raíz de exportar o importar, puede haber que estemos ganando porque un día compramos barato el dólar y después lo vendemos caro, o podemos estar perdiendo si sucede lo opuesto. Entonces, para eso se hace un ajuste en el Producto Nacional Bruto y se le aumenta esa posible ganancia o esa posible pérdida al momento de transformar soles en dólares o dólares a soles. Otro concepto es el ingreso nacional disponible. El ingreso nacional disponible es igual al ingreso nacional bruto más las transferencias. Entonces, toda la economía del país tiene este ingreso nacional bruto, que es toda la producción de los nacionales, más la posible ganancia por el cambio, por el tipo de cambio. Pero a eso, los nacionales también pueden gastar lo que les da transferencias que vienen del exterior. Entonces, esas transferencias son las transferencias que vienen, eh, por ejemplo, las remesas que mandan los familiares que están en el extranjero, esas son las transferencias. Y finalmente, el último concepto que vamos a utilizar es la absorción. La absorción, como, su, como, como el mismo nombre dice, es cuánto del ingreso nacional disponible, es decir, cuánto de lo que puede gastar los nacionales, lo gastan dentro de la economía nacional y no lo gastan en el exterior. Entonces, por tanto, la absorción es el ingreso nacional disponible menos las exportaciones más las importaciones. Entonces, finalmente, de todo el ingreso que tienen los nacionales, solamente una parte va a retornar y va a ser gastado de nuevo en el mercado nacional. Esa parte se llama absorción, que es la diferencia entre ingreso nacional disponible con las exportaciones, bueno, menos las exportaciones más las importaciones.
Entonces, estas son todos los conceptos que van a necesitar para la P1. Si tiene la P1 a la mano, la pregunta 1 es solamente, a ver, déjenme un momento. Ya, la pregunta 1 nos da una tabla que se saca del BCR, donde está el PBI real, cuando está, en paréntesis nos dice millones del 2007. Eso quiere decir que el año base es 2007, por tanto el PBI que nos presenta es real. Y también nos da la balanza de pagos. Las preguntas son calcular el PBI por sectores, el PBI por el lado del gasto, tiene que ser lo mismo, pero utilizando diferentes conceptos. Entonces, para la pregunta 1 ya tiene el PBI por sectores, es simplemente la sumatoria del valor que aporta cada uno de los sectores. Y ya hemos definido los demás conceptos, inversión bruta, Producto Nacional Bruto, ahorro nacional, ahorro total. Todo eso ya lo hemos definido, así que lo pueden calcular. En la pregunta 2 nos pregunta sobre el PBI hallado por el lado del valor agregado. En la pregunta 3 nos está preguntando el PBI nominal y también hallar el PBI total con año base 1950. Y ya les dije que para eso hallamos primero el deflactor y la variación porcentual del deflactor es el PBI de cada año. Y finalmente nos está preguntando en la 4, calcula el PBI nominal, el PBI real y la tasa de crecimiento del deflactor y la tasa de inflación. Bueno, ahí se está repitiendo. Entonces, a más tardar en una semana yo les cuelgo el solucionario, pero la cuestión es que ustedes intenten hacerlo para que se acostumbren con los conceptos. Hay varios conceptos, acá creo que son 12 o 15 conceptos, que más que memorizar la fórmula, traten de interiorizar intuitivamente qué es. ¿No es cierto? Por ejemplo, absorción. Es la parte de los ingresos que regresan a la economía nacional para ser gastados. ¿No es cierto? Entonces, es el ingreso neto de toda la economía nacional menos las exportaciones más las importaciones. Entonces, traten de verlo más intuitivamente que memorizar los conceptos, las fórmulas, porque creo que nadie es tan bueno con la memoria para memorizar 15 o 20 fórmulas. Si tienen preguntas, me las pueden hacer por el chat, por favor. Ok, ¿por qué no se puede medir el crecimiento del PIB por el PIB nominal? Ok, el PBI tiene como objetivo analizar el crecimiento de la actividad económica. Y para analizar el crecimiento de la actividad económica tenemos que saber cuán eficientes estamos siendo al producir más. Entonces, el PBI nominal, al estar compuesto tanto por precios y cantidades, porque es la sumatoria del precio de cada bien en un año, en ese año, por la cantidad de ese bien, el PBI nominal podría subir si suben los precios o si suben las cantidades. Si suben las cantidades, estamos bien, porque quiere decir que la economía se está volviendo más productiva, ya no está produciendo 100 panes, sino está produciendo 1.000.000 de panes. Pero también puede aumentar porque aumentan los precios. Entonces, puede ser que estemos produciendo 100 panes, seguimos produciendo 100 panes el siguiente año, pero el precio se ha duplicado. Se ha duplicado por la inflación. El BCR ha hecho un mal manejo de la economía y el precio se ha duplicado, pero la cantidad sigue constante. En ese caso, si calculamos el PBI nominal,
calculamos el crecimiento del PBI nominal, nos saldría que el PBI está creciendo. Por tanto, llegaríamos a la conclusión de que la actividad económica peruana está mejorando. No, porque la cantidad sigue constante y lo único que está cambiando es el precio, se están encareciendo las cosas. Para eso tenemos que eliminar este efecto de los precios y solamente considerar el efecto de cuánto está aumentando la cantidad producida. Para eso, para quitar ese precio, utilizamos el deflactor y llegamos al PBI real. ¿Quedó claro, chicos? No, si todo está perfecto, no hay preguntas, igual estoy disponible en el correo y en el foro del curso. Así que les cuelgo el solucionario en unos días. Eso sería todo por hoy. Las notas de los controles tienen que estar listas antes del siguiente control, o sea, en una semana máximo. Y suerte. Buen fin de semana a todos. Y nos vemos. Tengo que tomar el control a la otra comisión. Nos vemos, chicos. Chao.